Siempre he criticado el problema de la producción de novelas basadas en el narcotráfico del país. ¡Ay, caramba! Por ejemplo, Las muñecas de la mafia, El cartel de los sapos, ahorita Sin tetas no hay paraíso, etcétera, etcétera. También he criticado lo que tiene que ver con el consumo de ese tipo de novelas. Pero a la hora del té dije, marica, nunca he visto una novela basada en el narcotráfico. ¿Por qué las estoy criticando? ¿Son de esas gráficas? ¡Oh! ¡Me lleva el diablo! Entonces dije, me voy a poner a ver una novela de narcotráfico. Y me puse a ver El cartel de los sapos. Y entonces esa novela es bien interesante porque muestra todo el conflicto entre el narcotráfico de Medellín, digamos, ahí se muere Pablo Escobar y empieza el narcotráfico en Cali, sobre todo. Y entonces yo dije como, bueno, pues está parchada la novela, sigamos avanzando. Y en un momento hay un personaje que se llama Anestesia y este man empieza a negociar con la DEA. Y ahí es donde empecé a entender por qué hay que criticar las novelas de nuestro país. Porque es como cuando Anestesia empieza a negociar con la DEA le hace la farisea y lo echa a la cárcel de verdad. Y parce, se los juro, parce, me dio tristeza, güey. Hombre llorando. Que un narcotraficante estuviera en la cárcel me dio tristeza. Entonces ahí me di cuenta que sentía empatía por la gente que le ha hecho tanto daño a nuestro país. Y ahí comprendí que el problema de las novelas o de la producción de novelas basadas en el narcotráfico en Colombia es porque nos hacen creer que tenemos que tener simpatía con los que nos han hecho tanto daño en nuestra sociedad. Y ahí es donde viene el primer problema. Yo no creo que esté basado en el consumo. A la hora del té, pues quien quiera ver esas novelas, pues chimba que la vea. Pero hay que verla de una forma crítica. Y ahí viene mi primera reflexión. Y es que no podemos permitir sentir empatía por esa gente que nos ha hecho daño. Digamos, si uno compara la novela con las noticias de esa época, las desapariciones, atentados terroristas, extorsiones, etcétera, etcétera, y en la novela los muestran como gente, ay no, sí, que se enamoraron, ay sí, que las hermanas que las secuestraron, que pobrecitos cómo sufre la familia, etcétera. Pero esa no es toda la realidad, entonces nos sesgan una parte de la realidad. Entonces, si vamos a ver las novelas, pues veámoslas desde una parte crítica. La segunda reflexión a la que llegaba, es que ¿por qué nosotros, desde los movimientos alternativos, que tenemos escuelas de teatro, parches de actuación, etcétera, etcétera, por qué no nos pensamos hacer novelas, si se quieren, fáciles de comercializar, con un discurso alternativo? Por ejemplo, ¿qué les parece si hacemos una novela sobre los chinos capuchos en las universidades? ¿Sí? Mostrando esa realidad, así sea lo Rosa de Guadalupe, ¿sí? Es decir, actores sin mucha experiencia, pero que son capaces de transmitir un sentimiento y una realidad hacia las familias. Por ejemplo, no se va a ver un documental de 2 horas, pero sí se ve un capítulo de La Rosa de Guadalupe. ¿Por qué los movimientos alternativos no nos pensamos hacer una serie de capítulos de actuación, etcétera, etcétera, de novelas basadas en lo que nosotros consideramos que debería ser un consumo responsable de la producción de cine o de novelas en nuestro país? Virgencita de Guadalupe, por favor. Y ya, creo que eso es más o menos lo que tengo pensado en términos de las novelas. Uno, no podemos verlas de forma sumisa, sin criticar, no podemos permitir que nos generen empatía con los que nos han hecho tanto daño en nuestro país. Y dos, la respuesta a eso está en los colectivos alternativos que hacen teatro, que hacen cine, etcétera, etcétera, que nos pensemos una producción alternativa de todo ese tipo de novelas. Y ya, fin.